Primera de Crónicas, capítulo 17. Vamos a leer algunos versículos como texto esta noche. Después, los miércoles, cuando Dios le da el privilegio de predicar, pues estamos estudiando los libros de la Biblia. Empezamos con Génesis y ya estamos llegando a Primera de Crónicas, que vamos a hacer hoy, y la próxima semana Segunda de Crónicas, y vamos a aprender mucho sobre este libro, pero primeramente vamos a capítulo 17, Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 11 al versículo 14. Primera de Crónicas, capítulo 17, empezando el versículo 11. Aquí está hablando Dios a David y dice: y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificaré casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Vamos a orar. Señor, te entregamos este tiempo estudiando, repasando este libro de Primera de Crónicas. Ayúdanos solamente a recordarnos, a entender el propósito de este libro, porque el libro de Crónicas está en tu Biblia, tu palabra, y Señor, un propósito importante que nosotros podemos aprender de eso esta noche. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse. Como dije, estamos aprendiendo sobre los libros en el Antiguo Testamento y llegamos a Primera de Crónicas, y cuando llegamos a este libro, hay muchos libros difíciles cuando estamos leyéndolo, empezamos a dormirnos, ¿verdad? O tenemos mucho sueño cuando empezamos leyendo los capítulos de este libro. Y muchos dicen: ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que leer Primera de Crónicas? Obviamente es la palabra de Dios, ¿verdad? Porque este libro y también el segundo libro, Crónicas, es solamente repasando lo que se encuentra en Primera, Segunda Samuel y Primera, Segunda de Reyes. Nosotros esta noche vamos a dar un repaso del repaso que este libro le va a enseñar a nosotros. Primeramente, como siempre, recordamos de 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, donde dice: toda la escritura es inspirado por ¿quién? Por Dios. Y Dios escribió esta palabra por medio del escritor. Bien rápido, da un repaso como siempre damos sobre los libros. Si se recuerdan, pueden decirlo conmigo, empezando en Génesis. Génesis significa principio. Éxodo, salida. Levítico, acerca de los levitas. Números. Deuteronomio, segunda ley. Esos son los cinco libros de Pentateuco. Que significa 5 libros. Mejor solamente decir los primeros 5 libros, ¿verdad? Vamos a los 12 libros de histórica, que Josué, Conquista, Jueces, los Jueces, Ruth, Amor, Primera Samuel, Transición, Segunda de Samuel, la vida de David, Primera de Reyes, la división de los reinos, Segunda de Reyes, la cautividad de los reinos cuando se separaron el norte y el sur. Después, Primera de Crónicas, porque los dos libros son iguales de repaso. Primera de Crónicas lo voy a llamar genealogías.
Viste, para que ustedes vean que aquí yo tengo la palabra más difícil de hoy y lo escribí con los sílabos, ¿verdad? A veces yo tengo que escribirlo así, porque yo sé que esta palabra lo va a decir mucho y me va a dar muchas dificultades. Se lo voy a poner aquí al frente y cada vez que me toque esa palabra, lo voy a decir suavemente para tratar de decirlo correctamente. Primera Crónicas significa genealogías. No llegamos a Segunda Crónicas, pero cuando llegamos ahí se va a llamar eventos pasados y van a ver más adelante por qué se llama así. Vamos a dar algunos detalles sobre este libro de Crónicas. Sabemos que el escritor del libro de Primera y Segunda de Crónicas es Esdras. También ella escribió el libro después de Primera y Segunda de Crónicas. Realmente estos tres libros podía ser uno, si quería, porque él escribió los tres libros. Y sabemos cuando tú lees Segunda de Crónicas, la última parte de ese libro es el principio, lo menciona otra vez, repite, la última parte de Segunda Crónicas a la primera parte de Esdras. Van a ver eso más cuando están leyendo. La palabra crónicas, para entender qué significa crónicas y por qué lo llamaron crónicas, Esdras, la palabra significa un registro o narrativa, descripción de los eventos pasados. Cuando estamos estudiando estos dos libros, vamos a ver que ellos están repasando los eventos pasados, eso que significa crónicas, eventos pasados, porque Esdras le lleva a los que pasó en Primera, Segunda Samuel y también en Primera, Segunda de Reyes. Vemos que los primeros 9 capítulos de Primera de Crónicas habla sobre las genealogías, ¿verdad? Desde Adán, el primer hombre, hasta David. Después, capítulo 10 al capítulo 29, el final, habla sobre los 33 años que David fue rey de Israel, de Judá. Algunas personas, como se van a mencionar en este libro de Primera de Crónicas, es Saúl, que vamos a repasar la muerte de Saúl. También hablamos de la vida de David. Después hablamos de el hijo de David, que se llama Salomón. El libro de Primera de Crónicas, como el mismo de Segunda de Samuel y el libro de Primera y Segunda Reyes, anterior en el libro hebreo, estos libros fueron un libro. Primera y Segunda de Crónicas en el libro hebreo fue un libro completamente, no fue dos. Más adelante después se dividió, como lo mismo de Samuel y Reyes. En Primera de Crónicas también habla sobre eventos de la vida de David que no se menciona en Segunda Samuel. Pensamos a veces, pues está dando un repaso de la vida de David, pero cuando leen más en estos versículos van a ver que algunos eventos, algunas cosas sobre la vida de David no se mencionó en el libro de Segunda Samuel y sí se menciona en Primera de Crónicas. Pero los eventos que se habla en este libro de Primera de Crónicas son eventos positivos. Nosotros no vamos a ver muchos eventos negativos, las batallas, no vamos a ver el pecado de David y Betsabé, no lo vamos a ver aquí en Primera de Crónicas. Solamente las cosas buenas, mayormente cosas positivas que pasó en la vida de David. Recuerda que los judíos a este momento, después de terminando el libro de Reyes, están regresando de cautiverio. Y ellos en sus mentes tienen las historias malas, todo lo que ha pasado, y ellos necesitan recordarse de lo bueno que pasó en Israel. Y Dios les recuerda a los judíos todo que Él hizo por ellos.
Y este libro les recuerda a ellos todo lo bueno que Dios hizo por ellos. Y también a recordarle a ellos que ellos fueron la nación elegida. Y sí, ellos fueron en cautiverio de Babilonia, pero no significa que no fueron elegidos. Eso todavía existe y Dios quería recordarles de eso. La genealogía que vemos en capítulo 1 hasta aquí, capítulo 9, te quiero dar un detalle pequeño sobre los nombres. Obviamente no vamos a leer todos los nombres porque algo que yo he aprendido sobre esto es que los nombres hebreos son bien difíciles para decirlo. Imagínate si yo empiezo, ni puedo decirlo lo fácil. Pero quiero que vea que dentro de los nombres que se hablan en estos 9 capítulos, y también te voy a enseñar que en medio, que mucha gente no lo ven, en medio de esta genealogía se encuentra algo bien importante, un tesoro que nosotros, que es la oración de Jabes, y vamos a leer o hablar sobre eso un poquito más adelante. En estos 9 capítulos, nosotros vemos 886 nombres de hombres en estos 9 capítulos. Vemos solamente 25 nombres de mujeres, 886 nombres de hombres y solamente 25 nombres de mujeres que se menciona en estos 9 capítulos. También se mencionan 25 nombres de naciones o de diferentes grupos. Esos, en los 9 capítulos ven esos detalles. El libro de Crónicas fue escrito para los judíos después que ellos regresaron de Babilonia, que estaban allí de cautividad, a Jerusalén. Y hay 2 propósitos de este libro para nosotros entender. Número 1, el propósito de Primera de Crónicas es para mostrar cómo Dios preservó la tribu de Judá y de la linaje de David, a través de cual el Mesías había de venir. Y número 2, otro propósito por este libro es animar a los judíos a reconstruir el templo. Después que ellos destruyeron el primer templo, ahora van a tratar de reconstruir el templo en Jerusalén otra vez. Otro detalle de este libro, antes que damos un repaso de cada capítulo, es que Esdras se enfoca más en el reino de sur, que fue el reino de Judá, más que el norte. Vemos David y todo lo que habla se enfoca solamente en la parte sur de Israel. Ahora, vamos a hacer una ilustración o aplicación para entender Crónicas, porque el libro de Crónicas es repasando los que pasó en los anteriores libros. Pero ¿cuántos de nosotros le gustamos a hablar del pasado? ¿Verdad? Nosotros cuando hablamos con nuestras familias, cuando tenemos una actividad en nuestra vida con su familia, siempre las conversaciones, si no ha visto su familia en mucho tiempo, las conversaciones son siempre de las cosas pasadas, ¿verdad? Y aquí Esdras está haciendo lo mismo, está llevando a lo que pasó en el pasado. En nuestro hogar, en nuestra familia, cuando llega un cumpleaños, Sonia siempre saca las fotos de los niños y ella repasa, y ella le coge la familia completa y tenemos que mirar todas las fotos, a ella le encantan las fotos. Y cuando ella empieza a mirar las fotos, pues empieza a ¿qué? A llorar, repasando. Ay, no lo creo que mis niños están poniendo tan grandes. Pero siempre hay un repaso de todos los años, ¿verdad? De su vida, recordando qué malos fueron y qué buenos son ahora, ¿verdad? Y da un repaso. Y siempre hablamos de muchos eventos, los eventos de pasado.
Lo mismo cuando estamos como familia, vienen y hablan de pasado. Los abuelos, cuando tienen los nietos, siempre le dicen, algo que siempre dicen en los Estados Unidos, Lucy va, a este tiempo de nevar, siempre mucha nieve, y los abuelos le dicen a los nietos, cuando yo era joven, yo caminaba 10 millas en la nieve, que la nieve caía hasta 4 pies, y yo caminaba 10 millas, no hay excusa, vete a caminar, ¿verdad? Y le dan historias los abuelos de todo lo que ha pasado. Muchos de ustedes que son abuelos y abuelas, cuando tienen sus nietos, siempre le dan historias a ellos de lo que ha pasado. Y muchos no lo creen cuando tú dices, no había televisión. Y los niños dicen, ¿cómo va a ser? El otro día estaba viendo un programa, estaba pasando en Kmart, tenía una televisión, ¿no? Semana anterior, y estaba teniendo unos niños, le estaba dando una entrevista a los niños, y lo que hicieron que le pusieron en la mesa de los niños, habían como 4 niños, un artículo de el pasado. Ellos tenían que decir qué era ese artículo, y uno de ellos fue el teléfono de anterior, que tú le dabas los números y corraba otra vez 2 y sigue. Y los niños miraban y decían, yo creo que eso es una computadora, yo creo que eso es para cocinar, algo así, pero no se daban cuenta. Le pusieron, recuerdan el typewriter antes de los computadores, ¿verdad? Que papel, así, y siguen. Sí, yo no estoy tan viejo como algunos, pero cuando estaba en high school también no había computadores en mi tiempo. Eso vino como 11 grados en el tiempo de nosotros, pero no sé qué era antes de typewriter ese, no sé qué había antes. Hablo con Evelio, para de mano. Primero de la mano, después el typewriter, después el computador. ¿Y qué va a pasar en el tiempo de Lucy? Bueno, ella va a decir, cuando yo era chiquita había un celular que se llamaba iPhone, y eso no se va a ver más. Hay muchos también, no sé cuántos lo hicieron, pero muchos buscan la genealogía de su familia, ¿verdad? Y buscan su nombre y ven quién son sus abuelos, dónde vinieron, si era presidente, si era rico, para que te manden dinero, y buscan sus familias. Yo tengo miedo de buscar, porque no quiero ver el nombre de Evelio en mi línea de descendientes, para no ser familia de él. Pero yo sé que si yo paso muchos años atrás, yo estoy seguro que yo voy a ver el nombre de Carlos ahí en algún lado, ¿verdad, Carlos? Pero siempre buscamos nombres y wow, yo era cuadrado de los cuadrados de 1980 y uno de ellos era presidente de bíblico. Pero anyway, nosotros siempre buscamos genealogías. Ahora, vamos a entrar en los capítulos y no vamos a pasar mucho tiempo en muchos de estos capítulos porque ya sabemos las historias, pero queremos dar un repaso de cada capítulo para que vean lo que se habla, lo que Esdras estaba hablando en este libro. Capítulo 1. Este libro empieza con 9 capítulos de genealogía. Que bien difícil, muchos nombres. Y yo te sigo que cada persona que leen la Biblia en el año completo, cuando llegan a estos capítulos, siguen, wow, qué bueno que no tengo que leer nuevos capítulos, ahora puedo seguir, ¿verdad? Pero es importante que nosotros leemos y vemos el propósito en cual Dios puso esos nombres en nuestra Biblia. En este capítulo, Esdras empieza dando la historia de la familia de Adán, el primer hombre, y después Noé, el que entró en el arca con su familia. Y estas genealogías son bien importantes y se debe de leer.
Sabemos que los hijos de Noé, por algunos ejemplos cuando leemos las genealogías, los hijos de Noé y los hijos de ellos fueron muchos de los enemigos de la nación de Israel. Eso es bien interesante cuando leen los nombres, que muchos de ellos fueron enemigos de la misma nación de Israel, como Cam, que fue el padre de los cananeos y los filisteos, y salió de la descendencia de Noé. El otro hijo de Noé, Sem, fue el gran y más bisabuelo de Abraham. Sigue el linaje ahí. Abraham tenía un hijo que se llamaba Isaac, ¿verdad? Que él tenía un hijo que se llamó Israel o Jacob. Y Jacob tenía 12 hijos que formaron las 12 tribus de Israel. Y eso es bien importante, porque hablamos de los 12 tribus de Israel y sabemos que vienen de ellos, de Jacob. Esdras habla en este capítulo sobre los edomitas, que fueron los vecinos de Israel. Y entre todo esto, lo que este capítulo me enseñó a mí es que los nombres son bien difíciles para pronunciar, para decirlo. Y entendemos que todas las personas que existen en la tierra vienen de una persona. ¿De quién es esa persona? De Adán, ¿verdad? Todos los nombres, cuando sigue atrás, para al primer hombre que fue Adán. Vemos en este capítulo la genealogía de Adán hasta Abraham y después la genealogía desde Abraham a Jacob. Capítulo 2. Este capítulo le da la genealogía de Jacob hasta David. Interesante que estas genealogías, que uno de los hijos de Jacob fue Judá, y Judá tuvo un hijo que se llamaba Fares, que después tiene un gran nieto que se llamaba Boaz. Están viendo dónde estoy yendo, ¿verdad? Y él fue un hombre justo, el que se casó con Ruth, Boaz, yo dije Boam, Boaz. Déjame decirlo otra vez. Judá tuvo un hijo que se llamaba Fares, que después tiene un gran nieto que se llamaba Boaz. ¿Okay? ¿Saben quién fue Boaz? Un hombre justo que se casó con Ruth, en el libro de Ruth. Y el bisnieto de Boaz fue llamado David, que fue el rey de los judíos, la nación de Israel. Se encuentran muchos detalles importantes para nosotros a ver. Cuando leemos estos nombres, son nombres de personas reales que vivieron en esta tierra. Estos nombres no fueron inventos de nombres solamente para poner nombres, fueron nombres reales de personas que vivieron en esta tierra. Y muchos de estos hombres son olvidados. Cuando tú lees la lista, probablemente en 5 minutos no te vas a recordar de los nombres. No se hablan más en la Biblia. Y la gente que lo leen se olvidan en ese minuto, pero tenía un significado. Un día nuestro nombre va a estar escrito en un lugar. No sé si un día escribe un libro o donde el pueblo donde viven te va a reconocer a ti por algo. Y una persona va a leer tu nombre, pero en ese momento probablemente se va a olvidar de ti. Pero en el cielo, si tu nombre está escrito en el libro de la vida,
tú nunca vas a ser olvidado, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo siempre se va a recordar de ti. Y todos nosotros somos importantes para Dios, y Dios le va a usar a nosotros si nosotros nos sometemos a Él. Y podemos ser un nombre donde somos conocidos, que me recuerdo de esa persona. Esa persona me dio el Evangelio. Y a muchas personas, a tu nombre nunca se va a olvidar, porque cuando dicen Bailey, van a reconocer, Bailey fue la que me dio el Evangelio. Y su nombre siempre se va a recordar. Capítulo 3. En este capítulo hablamos de la familia de David. Primeramente habla sobre los hijos de David en Hebrón, y después los hijos de David en Jerusalén, cuando se mudó allá y después tuvo más esposas y más hijos. De ahí se mencionan los nombres. David tuvo muchos niños porque tenía muchas esposas. Y el hijo de David más famoso que nosotros sabemos fue ¿quién? Salomón, que fue rey después que David murió. Y Salomón aprendió mucho de su padre, porque él tuvo también muchos hijos, porque tuvo muchas esposas. Y este capítulo menciona la genealogía de Salomón. Después en este capítulo vemos que le da la lista de todos los reyes de Judá hasta que fueron cautivos por los babilonios. Capítulo 4, otra vez en este capítulo le da la descendencia de Judá, porque en capítulo 2 se menciona de algunos de estos, pero le da más detalles en este capítulo 4. Por eso los nombres se mencionan a través de capítulo 2. Y en este capítulo se ve la oración de Jabes. Yo sé que en la clase de damas, cuando yo estaba ayudando, pasamos unos cuantos semanas hablando de esta oración, que fue una oración bien famoso en medio de todas estas genealogías. Aquí en capítulo 4, en el medio, vamos a ir un momento, Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y versículo 10, porque quiero que ustedes vean cómo Jesús, en medio de todos estos nombres, puso esta oración, la oración de Jabes. Aquí en Primera Crónicas, capítulo 4, ahí viendo todos los nombres, en versículo 9, dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Imagínate si tu mamá te llamó un nombre porque tuvo tanto dolor. Después dice en versículo 10: invocó Jabes a Dios de Israel. Aquí está la oración diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas, lo haga más grande mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librarás del mal, para que no me dañe. Después dice: y le otorgó Dios lo que pidió, o le contestó la petición que él tenía. Y pueden estudiar un poquito más sobre esa bendición que nosotros encontramos en medio de todas estas genealogías. ¿Okay? Probablemente el Señor lo puso ahí en el medio, ahí en capítulo 4, para ver cuántas personas van a leer por los nombres, para que ellos puedan encontrar esa bendición. También en capítulo 4 aprendemos de Simeón, otro hijo de Judá. Simeón tuvo otros hijos, pero no suficiente, que su familia sigue hasta David, que fue rey. Capítulo 5, ahora vemos la genealogía de Rubén, el hijo mayor de Judá. Realmente él fue el primero que nació, pero él tuvo relación.
con la esposa de su papá. ¿Okay? Pueden leer esta historia más adelante. Y le quitaron todos los privilegios que tenía del primer hijo. Ahora Rubén tuvo muchos hijos, pero cuando la nación de Israel se dividió, pues muchos de ellos se fueron a la parte norte y hasta que ellos fueron en cautividad de Asiria. Después vemos en este capítulo, después de la genealogía de Gad, que fue otro hijo de Judá, y después la genealogía de Manasés, que fue el nieto de Judá. Capítulo 6, ahora vemos la genealogía de Levi, otro hijo de Judá. Levi es el bisabuelo de Aarón, Moisés y María, si se recuerdan. Le da la genealogía de Aarón, y sabemos que Aarón y sus hijos fueron en cargo del tabernáculo durante que estaban en el desierto. También habla sobre los músicos que servían en el templo, en el tabernáculo, y también le da la lista de las ciudades donde vivían los sacerdotes, los levitas. Capítulo 7, este capítulo sigue dando la genealogía de los hijos de Judá, como Isaacar, Benjamín, Neftalí, Manasés, Efraín y Aser, otros ejemplos. Y en la genealogía de Efraín vemos a Josué. Recuerda que Josué llevó la nación de Israel en la tierra prometida después que murió Moisés. So, vemos ahí dentro de las genealogías nombres bien importantes. Capítulo 8, ahora estamos en la genealogía de Benjamín. En la descendencia de Benjamín vemos a Saúl. Saúl, sabemos, fue el primer rey de Israel. Sabemos que Saúl tuvo un amigo, Jonatán, que fue amigo bueno de David. Y eso vemos en capítulo 8. Capítulo 9, en este capítulo le da la genealogía de todas las 12 tribus que regresaron después de la cautividad en Babilonia. Después le da la genealogía de los sacerdotes que regresaron de también la cautividad. Ese ruido se puede quitar, ¿verdad? Ese está si no te molesta también, porque que volumen está. Y ese ruido, dile que voy a comprar la leche ahorita. Después de la genealogía de los levitas, que regresaron de cautividad de Babilonia, como dije. Y en la última parte de este capítulo le da la genealogía de Saúl, el primer rey de Israel. So, ahí tenemos los 9 capítulos de las genealogías que Dios puso para nosotros aprender. Vamos a empezar en capítulo 10 dando repasos de 2 Samuel, 1 Samuel. Capítulo 10, ya terminamos ahora Esdras le da un repaso de las historias de 1 y 2 Samuel. Primero, capítulo 10, le lleva a 1 Samuel, capítulo 31, donde Saúl muere en la guerra. Le dice que sus hijos murieron también en la batalla, ¿verdad? Sabemos eso. Le dice que su escudero terminó de matar a Saúl y que los filisteos le cortaron su cabeza para que todos vean que el rey murió. Y vemos también que Saúl murió por su rebelión contra Jehová. Ahora, capítulo 11, David ahora es rey. En este capítulo vemos la historia cuando David fue rey en 2 Samuel 5. Ahí está el repaso. 2 Samuel 5 está dando un repaso de esa historia. Vemos el principio cuando David fue para Jerusalén y sacó los de Jebus, ese pueblo que estaban viviendo ahí en Jerusalén. Después le lleva a 2 Samuel capítulo 23,
donde habla sobre los valientes de David. Y después empieza con algunas de las victorias que David tuvo. En capítulo 12, vemos en este capítulo le da una lista de los hombres que le ayudó a David antes que fue rey, cuando estaba corriendo de Saúl y durante el tiempo de Saúl tratando de matarle. Le da específico el número que ayudó a David de los 12 tribus. Muchos de estos hombres fueron hombres que estaban con el rey Saúl. En capítulo 13 vemos la parte donde llevaban el arca para Jerusalén en una manera incorrecta. David decide que después que el rey Saúl murió, que quería servir a Dios otra vez, le mandó a buscar el arca para ponerlo en Jerusalén. Y esta historia, en capítulo 13, le lleva a 2 Samuel, capítulo 6, donde Uzá tocó el arca cuando se iba a caer. Después llevaron el arca a la casa de Obed-Edom y se quedó ahí. En capítulo 14 vemos la familia de David en Jerusalén. Vemos la historia de 2 Samuel capítulo 5, cuando construyeron la casa de David en Jerusalén. Menciona los hijos de David que él tuvo en Jerusalén con sus esposas. Y habla sobre las victorias que David tuvo contra los filisteos. Capítulo 15. Ahora vemos la segunda intento para traer el arca a Jerusalén, después que no trabajó la primera vez. Ahora David prepara otra vez a mover el arca, pero esta vez correctamente, como Dios lo quería, con los levitas, como Dios lo ordenó. La historia de 2 Samuel capítulo 6 es la historia que él repasa aquí en este capítulo. Sabemos que todo estaba contento, menos la esposa de David, cuando vio que estaba cantando y danzando frente del arca. En capítulo 16, aquí les lleva a 2 Samuel capítulo 6, cuando trajeron el arca a Jerusalén. Lo pusieron en el tabernáculo que David construyó y ellos tenían una celebración. Y David les da trabajo a los levitas para ministrar en música alrededor del arca. Y eso en cual habla en ese capítulo. Ellos cantaron, tocaron sus instrumentos, alababan a Dios. Ahí se quedaron los levitas todos los días cuidando el arca y adoraban a Dios. En capítulo 17, ahora le dice la historia de 2 Samuel capítulo 7, cuando David se siente mal porque él construyó una casa para él mismo, pero el arca estaba debajo de cortinas otra vez, no había un lugar o un templo para el arca. Dios le dice aquí a Natán, el profeta, que David no era la persona que iba a construir el nuevo templo. Iba a ser su hijo Salomón. Después Dios le dice a David que él va a cuidar a él y también le va a cuidar a su hijo. En capítulo 18, en este capítulo se lleva a 2 Samuel capítulo 8, donde se dice sobre las victorias de las guerras que tuvo David a la nación de Israel. Y que todo que David hace, Dios lo estaba bendiciendo. En capítulo 19, ahora repasa 2 Samuel capítulo 10, donde el rey de los amonitas muere y David manda hombres para consolarlo y su hijo que tomó como posición como rey a ese momento. Cuando los israelitas van para allá para consolarlo, ellos creían que ellos venían a mirar, a ver lo que estaba pasando, y ahí empezó la guerra entre ellos dos. Y también vemos la victoria contra los sirios. En capítulo 20 vemos
el repaso de 2 Samuel capítulo 11, donde Israel tiene victoria sobre los Amón. Después, en ese mismo capítulo 20, vemos el repaso de 2 Samuel capítulo 21, donde Dios le da victoria sobre los gigantes de los filisteos. En capítulo 21, en este capítulo, Satanás se levanta contra Israel y David hace un censo de Israel y fue un pecado contra Dios. Y Joab, no acuerdo con David, va y busca el censo, y David después reconoce que pecó contra Dios y le pide perdón, y por medio del profeta Gad, Dios le dio que escogiera uno de los 3 castigos, ¿verdad? Y David decidió la enfermedad, la enfermedad mató 70,000 personas. ¿Se acuerdan de esas historias? Capítulo 22, David ahora está preparando para construir el templo para el arca. Él solamente estaba preparando los materiales, porque recuerda que Dios le dijo que él no iba a ser la persona que iba a construir el templo, que iba a ser su hijo. Pero David sí hizo las preparaciones para esa construcción. En este capítulo 22, David le habla sobre su hijo Salomón y los planes de la construcción del templo. Y David le dice a su hijo que no se olvide para que sea fiel a Dios, que Dios le iba a bendecir si era fiel. Ahora, esa misma exhortación lo vemos desde Moisés, se lo dio a Josué, lo vemos a los jueces cuando los jueces hablaron, lo vemos en los reyes. Cada uno cuando pasaron batán, cuando pasaron su reino a otros, siempre tenía la misma exhortación: obedece a Dios y Él va a bendecir. Y David le dice lo mismo a su hijo. En capítulo 23, David ahora está viejo, le entrega a su hijo Salomón el trabajo del rey de Israel. También David prepara todos los trabajos que va a hacer los levitas en el templo y afuera del templo. Y en capítulo 24 vemos los trabajos del templo. David divide todos los trabajos desde la familia de los hijos de Aarón, los hijos de Levi y los hijos de Mería. En capítulo 25 habla sobre los músicos. David da la organiza los músicos que van a trabajar en el templo después que se construye. Capítulo 26, aquí habla sobre quién fueron que velaron las puertas, o quién van a velar las puertas del templo. También lo que iban a velar los tesoros del templo, y también lo que fueron a velar afuera del templo. David estaba organizando antes de su muerte todo lo que iba a pasar en el templo. En capítulo 27, ahora habla sobre los 12 oficiales que tenían preparado para la guerra. Después le da los nombres de las personas que fueron líderes de los 12 tribus. También les da la lista de los hombres que estaban en cargo de la propiedad de la casa de David. En capítulo 28, ahora David llama a toda Jerusalén, y David le explica que estaba preparando los planes para un lugar para el arca, pues fue el templo. Pero como David no lo podía hacer, porque la sangre de muchos de las personas que mataron estaba en sus manos, y por eso Dios no le permitió a él a construir el templo. Su hijo Salomón es que va a construir ahora el templo, después que David hizo todos los planes, preparó todo para su hijo.
David después habla con Salomón, su hijo, le dice, obedece a Dios, Él te va a bendecir. Ahora vemos que lo menciona 2 veces. Y David le entrega a Salomón todos los planes del templo. En capítulo 29, el último capítulo, es el día final de David. David hace el último oración para todo, le entrega el reino la segunda vez, otro servicio, y David ahora muere. Estas historias que se menciona en este libro de Primera de Crónicas son repasos de Primera y Segunda Samuel y Primera de Segunda de Reyes. Y cuando llegamos a Segunda de Crónicas, vamos a ver que sigue los repasos, porque Primera de Crónicas es de Saúl, David y Salomón. Segunda de Crónicas vamos a ver las otras historias que se encuentran en esos libros. Ahora, ¿por qué fue importante para saber todos estos nombres? ¿Por qué Dios puso los nombres, las genealogías en esta primera porción, los primeros 9 capítulos? Genealogías le dice que la Biblia tiene historia, ¿okay? Que las historias no fueron mentiras. Estas personas existieron, fueron de verdad. Las historias fueron verdad. Y genealogías le enseñan la importancia de la identidad del linaje y las herencias y las familias que se encuentran en la Biblia. Las genealogías del Antiguo Testamento le lleva a la genealogía de Cristo, que es parte de la historia de este mundo. Y si leen Mateo capítulo 1, ven la genealogía de Jesús. También Esdras, que fue escritor, escribió las genealogías porque los judíos que regresaron de Babilonia a Jerusalén pueden ahora mirar la lista y saber en qué tierra ellos y su familia tenían, para que ellos puedan regresar a su tierra. También la lista le dijo o le deja saber quién fueron los levitas, para asegurar que cuando ellos regresaron a Jerusalén iban a quedar o tomar ese trabajo en el templo. Ahora déjame darle una aplicación bien rápido y terminamos esta noche. Porque sabemos que la lista tiene nombres. Y la pregunta esta noche es, tu nombre está en una lista. Tu nombre está escrito en la lista que se encuentra en el libro de la vida. Otra aplicación que podemos hacer es, si tu nombre y si tu vida estaba escrito en un libro para otros a leer, y le decía la historia es la vida tuya, ¿qué decía el libro sobre ti? Cuando las personas empiezan a leer, si tu nombre estaba escrito, aquí encuentro de Alex y estoy leyendo un libro sobre Alex, ¿qué este libro me va a decir sobre Alex y la vida de él? Si tu nombre estaba escrito en un libro diciendo sobre tu vida, ¿qué decía el libro sobre ti como cristiano? El libro puede decir, esta persona, este cristiano, fue un gran cristiano, fue un cristiano que servía al Señor, estaba fiel al Señor. O el libro puede decir, este cristiano pues no era tan bueno, o puede decir diferentes cosas. ¿Qué un libro puede decir de tu vida? Si una persona estaba dando un repaso, como nosotros damos aquí en Primera Crónicas, si una persona da un repaso, ¿qué decía sobre tu vida? Si Dios permitió un capítulo en la Biblia dedicado a ti, y otros cristianos estaban mirando sobre el capítulo
donde tú estabas, ¿qué ellos podían aprender espiritualmente de tu vida? Tú puedes ser una persona donde ellos puedan seguir, o como muchas historias en la Biblia son para nosotros aprender cómo no hacer las cosas. No sé qué diría ese libro, ese capítulo de tu vida. Y eso es una cosa que nosotros debemos a recordar y aprender cuando leemos estos repasos de este libro. Si nosotros damos nuestro nombre escrito en la genealogía o escrito en la Biblia, ¿qué decía la historia sobre nosotros? ¿Qué otros pueden aprender de la vida de nosotros? Si pueden aprender algo de nosotros. Pero empezando ahora, nosotros podemos seguir escribiendo ese libro. Tu vida no ha terminado todavía, el libro puede seguir escribiendo. Los libros pueden decir, empezaron bien, pero terminaron mal. O puede decir, empezaron mal, pero gloria sea al Señor, terminaron bien. ¿Cómo tú vas a terminar tu vida? ¿Qué ese libro va a decir de ti? Y tu nombre está escrito en el libro de la vida. Es importante. Ojalá que cada persona esta noche, cuando Dios venga otra vez y hable ese libro, como los nombres que están escritos en estos 9 capítulos, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Vamos a estar de pie todos. Vamos a terminar en oración en el último himno. Después, jóvenes, rápidamente lleguen a la guagua abajo para nosotros irnos. Después lo vemos domingo. Señor, gracias por este tiempo. Yo sé que estamos repasando diferentes historias, pero gracias, Señor, porque tú has puesto estas historias, genealogías, en tu palabra para nosotros aprender de los nombres, el linaje de diferentes personas y los repasos para recordarnos de diferentes historias. Pero, Señor, yo pido, Señor, que cada persona esta noche está seguro que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y, Señor, ayúdanos a pensar, si nuestro nombre estaba escrito en un libro sobre nuestro testimonio, sobre nuestra vida cristiana, ¿qué dirá ese libro de nosotros? Diferentes personas pueden aprender de nuestra vida. Podemos hacer gran ejemplos para ellos seguir. Señor, estamos aquí muchos años. Ayúdanos a seguir escribiendo para que otros puedan mirar nuestra vida y a decir, yo doy gracias, Señor, por esa persona, porque ellos tuvieron un impacto en mi vida, y que ellos se recuerden de nuestros nombres. No para ser un hombre grande en este mundo, pero que sea un nombre grande para su gloria, para que otros puedan aprender de ti. En el nombre de Jesús. Amén.